Esta charla en realidad es una visión así general de cómo se vigila el prematuro a lo largo de la vida. De hecho, está enfocada en el aspecto neurológico, que esa es mi área, y las otras especialidades probablemente también tengan mucho que decir. Pero por ahora vamos a hablar un poco de la vigilancia del neurodesarrollo del prematuro. Desde muy pequeñito, desde que está en la unidad de cuidado intensivo, hasta incluso la adultez. Hay algunos datos que sabemos claramente que son reales, y es que la sobrevida de los prematuros va incrementándose año por año. No solo sobreviven más bebés, sino que sobreviven más pequeñitos y también con menos peso. Pero la sobrevida de los niños pequeñitos ha hecho que estos bebés puedan adquirir en el tiempo una serie de dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje, en el comportamiento y muchas más. Y el riesgo de tenerlas es mayor mientras más pequeños son. Además, hay una necesidad obligada de continuar la vigilancia de estos bebés más allá del cuidado intensivo o del cuidado hospitalario, sino también en el cuidado del resto de su vida. Como decíamos, no solamente en los primeros años, sino probablemente también haya que acompañarlos mucho más adelante por los factores que vamos a comentar y que nacen cuando el bebé es muy chiquitito, pero que pueden manifestarse en la adolescencia, incluso en la adultez. Esta gráfica la uso mucho en mis clases para mostrarles a quienes no son médicos. A veces nos cuesta imaginarnos cómo es el cerebro de un prematuro, pero primero vamos a mirar el cerebro de un bebé de término. Lo tenemos aquí en la parte inferior, donde está la flecha, que espero puedan ver. Este es el cerebro de un bebé de las 40 semanas, 9 meses de gestación. Un bebé de 28 semanas, de 1 kilo más o menos, nace con un cerebro que es bastante más pequeño y tiene además una conformación diferente, una cantidad menor de circunvoluciones, de estos pliegues que caracterizan a la corteza cerebral cuando empieza a aumentar. Fijémonos que semana por semana el cerebro va aumentando en tamaño y va cambiando su forma. Entonces, eso significa que cuando nace un bebé prematuro, en realidad está naciendo un bebé muy inmaduro. Y en relación al cerebro específicamente, un cerebro que recién está en sus primeros pasos de desarrollo y que va a tener que desarrollarse dentro del útero y luego fuera del útero, con todas las experiencias que esto implica. En realidad es un milagro, ¿no? Cuando vemos un bebé prematuro que nace y que va evolucionando en forma favorable y después sale muy bien, porque uno imaginaría que todos los bebés van a afectarse de cierta manera y afortunadamente no es así, pero sí un grupo importante que lo vamos a comentar a lo largo de esta discusión. Me gusta esta gráfica también porque nos muestra cómo el desarrollo cerebral va, va permitiendo que los bebés vayan teniendo sus logros conforme van creciendo. Y por eso es que no nos podemos quedar tranquilos cuando un bebé prematuro sale de alta. Tenemos que irlo mirando en el tiempo para ver que primero sus sistemas sensoriales estén bien, sus ojitos, sus oídos, la visión y la audición. Luego que también su desarrollo motor se dé normalmente, inicialmente desde el punto de vista más grueso, luego más fino. Luego va a ir desarrollando el lenguaje, el desarrollo social dentro de su familia y con sus pares. Finalmente van avanzando las funciones cognitivas, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, porque son muy interesantes cuando uno conoce al prematuro y le dan a veces un cierto perfil en su comportamiento. Y también vamos a tener las habilidades sociales que se van desarrollando en el tiempo y el control de las emociones. Todo esto hace que el prematuro se vuelva pues una persona única, ¿no? Irrepetible. No hay ningún prematuro igual al otro, precisamente porque todas estas funciones pueden variar grandemente entre bebé y bebé. Y hay factores que pueden afectar este desarrollo en forma importante, más allá de la propia condición de prematuridad. Entonces, en esta charla yo quería comentarles un poquito cuáles son los puntos más importantes cuando evaluamos a un prematuro que ya está eh, saliendo a su casa y va a la consulta de pediatría, a la consulta de neonatología para su seguimiento, ¿no? ¿Qué puntos de la evaluación del desarrollo, del neurodesarrollo, no podemos omitir y por qué? Esto es algo que insisto, va más allá del cuidado inicial. Nosotros tratamos de pues optimizar el cuidado en la unidad de cuidado intensivo y por supuesto esto está muy bien, pero el bebé después tiene que continuar su valoración.
Entonces, muchas veces nosotros vamos a enfrentarnos en un primer momento al bebé que está por salir de alta, ya está listo para ir a casa, después de haber pasado por todo lo que pasa un prematuro durante 2 o 3 meses a veces. Entonces, el médico que se encarga de ver al prematuro en el alta o a las 40 semanas, si está regresando de su casa ya, no puede dejar de valorar estos puntos, ¿no? Lo primero es medirlo, pesarlo, por supuesto, medir el perímetro cefálico. Este es muy importante porque es una forma indirecta de medir cómo el cerebro está creciendo. Además, sería excelente si se puede completar un buen examen neurológico buscando algunas alteraciones de tono y de reflejo, sobre todo. Y un punto que, por supuesto, ustedes deben conocer muy bien es si este bebé ha tenido alguna lesión importante en la ecografía más tardía posible durante su hospitalización. Esta debió realizarse más o menos entre las 35 y 40 semanas. Las primeras no cuentan mucho, las últimas son las más importantes. Y aquí hay que ver si quedan huellas de lesiones como por ejemplo hemorragia intraventricular, leucomalacia, o si el bebé ha desarrollado hidrocefalia o ha tenido un infarto hemorrágico. Cómo se presenta el cerebro al final de la hospitalización es muy importante. Entonces, el médico que ve al prematuro en esa condición, pues tiene que tener muy claro cuáles son esas lesiones. Algo que es también muy importante en este tiempo del alta es que deberemos tener también un sistema de eh, juntar a los padres de nuestros prematuros, ¿no? En lo que se llama la escuela de padres, porque muchos de ellos necesitan soporte y qué mejor soporte que tener personas en la misma situación con ellos, conversando, discutiendo, aprendiendo, todos juntos. Esto ahora se puede hacer de forma virtual, por supuesto, pero antes de la pandemia nosotros teníamos también nuestras charlas para padres todos los lunes en la maternidad y realmente hay mucho, mucho que se puede aprender allí en respecto a las dudas de los padres y también algunos consejos sencillos sobre la estimulación. Esto es muy importante. De paso, ustedes van a reconocer qué familias están en riesgo desde un punto de vista social. ¿Y por qué lo he puesto ahí en mayúsculas? Porque como vamos a ver en el tiempo, el niño prematuro que crece en un ambiente socialmente desfavorable tiene también un riesgo de una demora más importante en el desarrollo. Es decir, hay que identificar a estas familias para ver en qué podemos intervenir, ¿no? Mamás solteras, historias de violencia familiar, problemas económicos severos. Hay muchas cosas que pueden afectar el desarrollo de un niño que van más allá de sus lesiones cerebrales. No todo es lesión cerebral. Y la idea, por supuesto, es también instruir a los padres aquí respecto a cuáles son los signos de alarma en el desarrollo. Entonces, aquí el trabajo es con el bebé y con los padres, a las 40 semanas o al alta. No nos vamos a cansar de mencionar en neurología pediátrica, esto es de todos los días, la importancia de medir el perímetro cefálico. Nuevamente, otra vez, repitiendo que esta es una valoración muy rápida, muy barata, muy sencilla de entender cómo la cabeza va creciendo. Y de hecho, para un prematuro, sobre todo un prematuro que está llegando a las 40 semanas de edad corregida, esta medida es también un indicador de su pronóstico. En el trabajo que publicamos hace ya 2 años con el grupo de la doctora Teresa Ochoa de Cayetano, el estudio multicéntrico neolacto, encontramos que los bebés que tenían microcefalia a las 40 semanas, o sea, un perímetro cefálico por debajo de lo esperado del tercer percentil, tenían una asociación con un desarrollo pobre. Es decir, esta cabecita que generalmente se acompaña también con un peso bajo y una talla por debajo de lo esperado, representa un riesgo para el desarrollo de los bebés. Y es un riesgo muy importante. Entonces, nuevamente, es una medida muy sencilla para identificar a qué pacientes vamos a prestarles más atención. Hay un grupo bien interesante de pacientes, que no son pocos, son afortunadamente la mayoría, que tienen ecografías normales. Decíamos qué importante es esta ecografía del alta, la última, para poder ver cómo le va a los bebés. Y en este caso, el hecho de tener una ecografía normal, esto es mucho más común, obviamente, en los bebés entre 1000 y 1500 gramos, el 80% de ellos van a salir con ecografías normales. Y más o menos los menores de 1 kilo, alrededor de un 60%. Entonces, para el pediatra que va a seguir a estos bebés, o el neonatólogo, o la licenciada de enfermería que los va a ver en el consultorio de lactancia o en CRED, tienen que saber si el bebé viene con una lesión. Esto es muy, muy importante.
¿Cuáles son esas lesiones, esos grandes problemas que nosotros podemos reconocer en un prematuro? Los conocemos, los hemos escuchado muchas veces, y aquí están, ¿no? El primero es la hemorragia intraventricular, pero la hemorragia severa, no la hemorragia leve, porque realmente estos niños hemos visto en muchos estudios de pronóstico en los últimos años que van bastante bien los bebés con hemorragia de primer y segundo grado, sobre todo si son unilaterales, que son la gran mayoría. Por el bebé que nos vamos a preocupar es por el bebé que tiene hemorragia de tercer grado, y sobre todo si esta hemorragia es bilateral. Aquí tenemos, además de la hemorragia de tercer grado, un bebé que tiene un infarto hemorrágico, que es otra de las grandes lesiones, ¿no? Que antes se le llamaba hemorragia de cuarto grado y que ahora se prefiere decir infarto hemorrágico. Por supuesto, la siguiente lesión en gravedad, y a la que particularmente yo le tengo mucho más respeto, es a la leucomalacia periventricular, que tiene factores de riesgo compartidos con la hemorragia, eso lo sabemos, pero que es mucho más silente y que debe ser buscada activamente con las ecografías. Entonces, todo bebé prematuro que sale de UCI debería tener una ecografía sí o sí buscando leucomalacia. Y muchas de estas lesiones pueden producir lo que se llama ventrículomegalia, ¿no? Un aumento en el tamaño del ventrículo que es a costa del tamaño del cerebro. Esta ventrículomegalia también se asocia a problemas del desarrollo. Entonces, nuestras ecografías deberían ser capaces de detectar esto. Para un ecografista experimentado no es un mayor problema, incluso los mismos neonatólogos lo pueden detectar también, pero la idea es que sepamos qué bebés van con riesgo conociendo estas lesiones. ¿Y por qué es eso? Porque la combinación de los exámenes, del examen físico y del perímetro cefálico con la ecografía nos va a ayudar a predecir a quién le va a ir mejor y a quién le va a ir peor. Nuevamente tomamos datos del trabajo que hicimos en Neolacto y vemos que si tenemos un bebito que tiene la combinación de las tres cosas favorable, es decir, lo hemos examinado y nos parece normal, le hemos medido la cabeza y está adecuada para la edad corregida, y tiene una ecografía sin anormalidades, podemos decir que casi el 90% de estos niños va a ir muy bien, sin discapacidades importantes. No estamos diciendo que no necesitan ser seguidos, pero sí que los problemas severos se alejan. Mientras que para la combinación opuesta es todo lo contrario, ¿no? Si tenemos un bebé con un examen neurológico anormal, un bebé que tiene una cabeza por debajo del percentil 3 para su edad corregida y tiene una ecografía cerebral con alguna de estas anormalidades mayores que hemos descrito hace un momento, podemos tener un valor predictivo positivo de 100%, es decir, estar plenamente seguros de que este es un niño que va a tener un retraso importante del desarrollo a los 2 años. Podemos ya ir preparando a la familia, contactando a los servicios de rehabilitación, etcétera. Ya sabemos a qué enfrentarnos con estos bebés. Algo más que es muy importante también cuando el neonatólogo va viendo a estos niños en el alta es identificar esos niños en los cuales hay factores aún más importantes para problemas del neurodesarrollo futuro. Más allá de las lesiones, porque estas constituyen, fíjense, solamente una de esta larga lista de factores de riesgo. Vamos a mirar con especial atención a los bebés hombrecitos, a los bebés que han nacido con bajo peso o pequeños para la edad gestacional, los pacientes que provienen de hogares donde los padres tienen niveles bajos de instrucción, aquellos niños que han sido afectados por displasia broncopulmonar, enterocolitis, los niños que han nacido fuera del hospital, los niños que no recibieron, cuyas madres no recibieron corticoides, y también los bebés de embarazo múltiple. Nuevamente les repito, más allá de las lesiones, estos factores son igualmente importantes para afectar en forma adversa el neurodesarrollo. Entonces hay que identificar, es como tener ahí una estrellita para reconocer a los bebés que tienen más riesgo. Una vez que ya vimos a estos bebés, vamos a continuar en sus controles en los primeros meses de vida, y acá vemos a una mamá que sabe cómo estimular la visión de su bebé, colocándose a una distancia de unos 20 centímetros de los ojos, mirándolo atentamente y haciendo algunas muecas o gestos que el bebé puede copiar. Este es un bebito que ya está en casa, ha venido para su control, más o menos con un mes de edad corregida, y tiene una perfecta conexión con la mamá. Entonces, quien evalúa a los bebés en este tiempo tiene que ver nuevamente los parámetros nutricionales de peso y talla, la medida de la cabeza, por supuesto, y también hay algunos puntos muy importantes respecto a la evaluación la evaluación sensorial que les voy a comentar en unos momentos. Es muy importante también aquí hacer una buena valoración del examen neurológico, porque muchos bebés van a empezar a presentar lo que se llama hipertonía.
Y también muchos bebés pueden todavía tener algunas dificultades para alimentarse. Entonces, con mayor razón, hay que hacer esta evaluación. Les contaba yo hace un momento la importancia de vigilar el peso y la talla. Y aquí hay un número mágico, muy sencillo de recordar para los que hacemos seguimiento, pediatras, neonatólogos, enfermeras. Si un bebé mejora su talla y su peso y se normalizan estos para la edad corregida con la corrección correspondiente a los 4 meses, este niño tiene un riesgo menor de hacer problemas del neurodesarrollo que el que continúa con peso bajo o talla baja para la edad corregida. Aquí la talla es mucho más importante que el peso. Es decir, no solo queremos que el niño engorde, sino también que crezca. Y esto de paso va a llevarlo a un crecimiento del cerebro. Entonces todo va de la mano aquí. No es solamente un parámetro, sino idealmente los tres. Algo muy importante para reconocer en los primeros meses de vida es la ventana de oportunidades, que es la ventana para el desarrollo de la visión y de la audición. Si un bebé pequeño no escucha bien y no ve bien, está teniendo un déficit muy importante en la base de su desarrollo posterior. Me explico un poco con un ejemplo. Si queremos que un bebé de 5 meses logre transferir un objeto de una mano a la otra, que es un logro habitual en bebés de esta edad, pues ellos tienen que tener, por supuesto, una visión normal. Si no ven el juguete, no se van a interesar por él, no van a querer manipularlo, llevarlo a la boca, volverlo a mirar y pasárselo a la otra mano. Al igual que un bebé que no escucha, no va a reconocer su nombre cuando lo digan, no va a entender órdenes sencillas y el desarrollo del lenguaje posteriormente se le va a complicar muchísimo. Entonces no podemos esperar que el niño se desarrolle normalmente si no estamos absolutamente seguros de que su sentido de la visión y del oído están normales. Este es el momento de garantizar eso, ¿no? Con evaluaciones respectivas en oftalmología y en otorrino para ver que estemos yendo muy bien en ese aspecto. Aquí tienen una bebé de 5 meses, la que les comentaba, que usa su visión para poder lograr transferir el objeto. Y no solamente lo pasa de una mano a la otra, sino que también lo manipula, lo lleva a la boca, o sea, uso de otros sentidos que están ya bastante más desarrollados que la visión. Y acá en la parte inferior tenemos una bebé de 3 meses que ha tenido hidrocefalia y que está con una válvula y que ustedes pueden ver, llega a la consulta cuando la mamá la trae, la mamá no refiere que la bebé tenga problemas para ver, ella no se ha dado cuenta de que la bebé no ve, pero ustedes se dan cuenta que no fija la mirada, se cubre los ojitos de la luz, lo hace muchas veces en el video, lo van a ver ahí, y además tiene movimientos anormales de los ojos. Esta es una bebé de 2, 3 meses que debería ya estar fijando su mirada en los rostros y sin embargo es incapaz de hacerlo. Entonces esta niña tuvo una lesión importante de la visión, de las vías visuales, a consecuencia de esta hidrocefalia que a pesar de que ya está manejada, ya lastimó las vías, ¿no? Entonces, los estudios de prematuros, sobre todo los de grandes prematuros, siguen encontrando problemas de visión importantes. En nuestro medio, pues afortunadamente la retinopatía severa ha disminuido, pero lamentablemente esta realidad no es la misma fuera de Lima. Estamos viendo nosotros algunos bebés que vienen para sus cirugías de retinopatía, por ejemplo, de provincia, y son niños que tienen, además de eso, problemas motores importantes, leucomalacia. Entonces, los factores se suman y vienen niños con riesgo enorme de múltiple discapacidad. Otro punto más en la visión es que hay un grupo importante de prematuros que hacen defectos de refracción. Entonces, el oftalmólogo también tiene que estar constantemente midiendo la agudeza visual en estos niños. Y todavía hay un grupo importante, digamos, no por el número, sino por la repercusión de la ceguera, ¿no? En bebés muy pequeñitos. En el estudio Epicure eran bebés de menores de 26 semanas, pero eran el 2%. Y espero que en nuestras instituciones este porcentaje esté por debajo, considerando que manejamos bebés mucho mayores. Otro punto más que yo simplemente les menciono es que tenemos que hacer tamizaje auditivo mandatorio a todos los bebés, ¿no? Esta maniobra del seguimiento auditivo, que ven que esta bebé responde muy bien, es solamente una evaluación general. Todos los bebés tienen que pasar por tamizaje y recordemos también que en los estudios de seguimiento de prematuros, cuando se hacen las evaluaciones en el largo plazo, encontramos que el 10% de los niños no escuchan bien y el 3% tiene una hipoacusia profunda, es decir, una dificultad muy importante en la audición que les va a complicar la adquisición del lenguaje. Entonces, todos tienen que ir por la evaluación.
Algo que aprendimos haciendo el estudio de neolacto fue que necesitamos algunas evaluaciones estructuradas para el desarrollo, pero cuando aplicamos esta evaluación, que en el caso de nosotros fue el estudio, la prueba de Mullen y también la prueba de Bailey, encontramos que cuando se aplican estas pruebas, en los menores de 1.500 gramos, el 26% tenía alguna demora en el desarrollo a los 2 años. 26%, o sea, 1 de cada 4 bebés. Y si eran menores de 1 kilo, era 1 de cada 2 bebés, 54%. Una muy alta prevalencia de demora en el desarrollo en la población peruana. Hay algunos otros estudios que yo he puesto acá, pero en los otros estudios no se han aplicado pruebas. Esta es la diferencia con el estudio de nosotros de neolacto. Pero algo que es muy importante es que se han encontrado más o menos cantidades similares de demora en el desarrollo. Eso quiere decir que si no tenemos la prueba de Bailey, no tenemos el material, no tenemos personal calificado, podemos confiar en la evaluación de algún personal experimentado para valorarle a los niños, pero tiene que haber necesariamente una valoración seriada del desarrollo psicomotor en nuestros prematuros. Porque vean, no son números pequeños, no son números pequeños y todos estos niños deberían estar ya probablemente en el sistema de seguimiento por medicina física y rehabilitación. Recordemos un poquito los signos de desarrollo motor, que son muy importantes en los primeros meses. Aquí es donde las lesiones cerebrales van a empezar a dar la clínica y el pediatra o el neonatólogo o la enfermera de consultorio tiene que darse cuenta de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Son bebés que pueden tener, por ejemplo, el pulgar atrapado, pulgar cautivo, pueden ser niños con alteraciones del tono muscular. Recordemos que muchos prematuros pueden tener hipertonía, pero en este caso es mucho más sostenida. Y además puede ser que el bebé aparezca usando más una mano que la otra, dominando el uso de una mano y dejando de lado la otra. Esto no es normal antes de los 18 meses. Y si apareciera este signo que se llama la dominancia, tenemos que obviamente también hacer sonar esta alarma, ¿no?, del desarrollo motor, porque puede estar significando que el lado opuesto que no se usa tiene menos fuerza. También vamos a mirar si son niños que tienen un patrón anormal de movimiento y si son niños que tienen problemas frecuentes para alimentarse o se infectan de forma frecuente desde el punto de vista respiratorio. Todo esto a quien vigila al bebé tiene que hacerle llamar la atención y buscar la ayuda respectiva. Les voy a poner aquí 3 videos de bebés con lesiones cerebrales para que veamos la diferencia en la evolución. La primera es una bebita que tuvo fue una prematura tardía, perdón, y tuvo una meningitis por listeria con hemorragia intraventricular y requirió la colocación de un drenaje externo inicialmente y luego de una válvula permanente. La suerte con esta bebé fue que todos estos pasos se dieron muy pronto. Tuvimos la suerte de que todo confluyó para que pueda colocársele los dispositivos y el video que les muestro es su control de los 7 meses. Está prácticamente asintomática, explorando su juguete como si nada, con la hidrocefalia controlada y la hemorragia intraventricular sin otra complicación. No hizo infarto, no hizo lesiones focales y hasta ahora está relativamente bien, está pequeña. Por supuesto, su seguimiento sigue hasta el colegio, se lo hemos explicado a los padres bien, pero hasta ahora está dando solamente signos de normalidad. Aquí tenemos otro bebé que ya de por sí ustedes lo ven y se dan cuenta que hay problemas importantes porque es un niño que no parece estar muy bien nutrido, su cabeza parece pequeña, medimos peso, talla y perímetro cefálico y nos damos cuenta que todo está por debajo de su edad corregida, que es de 5 meses. Miramos en la historia y vemos la ecografía del alta y vemos aquí estas imágenes quísticas. Esto es leucomalacia quística y fijémonos entonces en el movimiento de este bebé que es pues muy pobre para su edad. No hay mayor interés en sostener objetos, en llevárselos a la boca y su actividad espontánea es muy pobre, ¿no? Este es un niño que podemos estar muy cerca del 100% de seguridad de saber que va a desarrollar una parálisis cerebral. Las lesiones son muy devastadoras en leucomalacia y en realidad a nosotros, por lo menos a mí, me preocupa mucho más un bebé con leucomalacia quística que un bebé con una hemorragia que no tiene complicaciones. Esto lo hemos aprendido en el tiempo y las series de pacientes lo comprueban. Acá tenemos en el otro lado una bebita que tuvo una hemorragia de 3er grado con infarto. Y lo que pasa con estos niños, si es que ese es el único problema y después ya no tienen otros,
es que desarrollan una parálisis cerebral hemipléjica, es decir, se afecta el lado del cerebro que controla la parte motora. Y ella, como ven, tiene dificultad para caminar, arrastra un poco la pierna y hace como lo que se llama la marcha del segador, ¿no? Va torciendo el piecito para poder intentar pisar y desvía un poco su eje. Ahí está esa caminata de una niña con hemiparesia. Pero es una niña que también puede tener problemas cognitivos y de aprendizaje que solo los vamos a poder ir revelando conforme vamos avanzando en el tiempo. Estamos todavía en los bebés en sus primeros 2 años, donde los problemas motores van a irse revelando progresivamente. Ya van creciendo los niños un poquito más, 2, 3, 4 años, y continuamos entonces mirando los parámetros de seguimiento, no solamente el peso, la talla y el perímetro cefálico. Insistimos aquí que si el perímetro cefálico continúa pequeño, si el niño continúa desnutrido después de este tiempo, pues el riesgo de problemas del desarrollo es más importante todavía. Entonces el factor de riesgo no cambia, ¿no? Peor aún si el bebé se mantiene durante mucho tiempo con ese factor. Hay otro punto interesante por aquí, que es la disfunción sensorial, de la que vamos a hablar en un momento, y que es una característica muy frecuente de consulta con los bebés ya en el control, cuando los niños están más grandes, ¿no? Al niño no le gusta comer esto, rechaza completamente ciertas texturas, no le gusta que lo bañen, no le gusta que lo pongan boca abajo, siempre quiere estar cargado. Todas estas cuestiones son síntomas sensoriales. Poco a poco también se van a ir cuajando las habilidades gruesas y finas desde el punto de vista motor, y también vamos a tener ya en este tiempo claramente una idea de cómo es el desarrollo social y del lenguaje del niño. Es muy importante recordar ahora. Aquí tenemos la lámina sobre los trastornos sensoriales. Disculpen, en el anterior se filtró el sonido, pero quería mostrarles que estos trastornos que mencionábamos hace un momento pueden ser muy frecuentes, sobre todo en bebés muy chiquititos, ¿no? Y sobre todo si son bebés hombrecitos, si son bebés pequeños para edad gestacional y si tienen lesiones cerebrales. ¿A qué nos referimos con los problemas sensoriales? A estos en que los niños pueden recibir un estímulo externo, pero reaccionan de una forma desmedida. Ese niño que llora desesperado, asustado cuando escucha la licuadora, que no tolera que lo bañen o que no tolera que lo vistan, también puede pasar. El niño que no tolera ciertos sabores o ciertas texturas, o que prefiere estar sin zapatos, o que se saca las medias y prefiere estar sin zapatos. Este niño que está siempre moviéndose, que requiere este estímulo vestibular. Todo esto es parte de lo que se llama el procesamiento sensorial. Y este es un punto muy, muy importante de desarrollo del cerebro, al que inicialmente le hemos dado poca atención, pero ahora yo les diría que es bastante más, porque además los trastornos sensoriales, cuando son severos, caracterizan a un problema del desarrollo que todos conocemos bien, que es el autismo. Entonces, hay que conocer los trastornos sensoriales y hay que tener, obviamente, una idea de cómo enfocarlos. Entonces, hay niños que van a responder de una forma muy exagerada a los estímulos, muy exagerada, muy intensa, generalmente cuando son estímulos completamente nuevos o son sorpresivos, y si son varios estímulos, a veces los bebés reaccionan aún peor, ¿no? Esto habla nuevamente de una respuesta, es como un estado de alarma en el bebé, en el que se pueden aparecer estas respuestas inesperadas. Y el típico ejemplo, vamos a ver en un momento, con el sentido de la audición, es este del niño que escucha un ruido común, como podría ser el ruido de la lavadora o el ruido de la licuadora, y se tapa las orejas y sale llorando y se asusta en forma desmedida. También hay niños que son lo contrario, que parecen no sentir el dolor, que parece que la información sensorial no les interesa, que hay mucha gente hablando cerca y ellos no se interesan en lo que escuchan en las voces, sino en algún otro sonido que no es tan relevante o tan llamativo. Y son niños que nos van a parecer demasiado tranquilos, demasiado dóciles, nuevamente incluso apáticos, ¿no? Entonces estos niños son hiposensibles y son niños que más bien van a provocar el estímulo. Vamos a verlo con un ejemplo que quizás con eso podamos entenderlo mejor. Esto es, probablemente los síntomas sensoriales más frecuentes son los que vemos con la audición, y tenemos a estos bebés que decíamos lloran cuando los aparatos suenan o cuando escuchan gritos. Son niños que se cubren las orejas. Típicamente son bebés que no les van a gustar nada las visitas a la peluquería, que les intenten cortar el pelo es una pesadilla, se perturban mucho.
Además, son niños que van a repetir sonidos para bloquear otros. Esto con el lenguaje es importante de ver también. Y obviamente van a ser niños que no les va a gustar cuando haya mucha gente. Entonces, el desarrollo del lenguaje en estos niños puede verse comprometido por esa hipersensibilidad. Pero también tenemos el otro lado, nuevamente seguimos en el área de la audición, pero esto se puede ver en absolutamente todos los sentidos. Y recordemos que no solamente hablamos de los 5 sentidos habituales, sino también incluimos aquí el sentido de la propiocepción y el sentido del equilibrio. El niño que, por ejemplo, requiere moverse mucho, o el niño que se mueve poco, o tiene dificultades para sentarse o para caminar, precisamente por eso. Hablábamos entonces del bebé hiposensible desde el punto de vista auditivo, y estos son niños que más bien, les decía, van a provocar el sonido, van a buscar el estímulo. Son chicos que golpean los objetos para provocar ruido, los tiran al piso y eso los estimula de cierta manera. Van a preferir aparatos con mayor volumen, se van a acercar más a los aparatos. Recuerden que los pediatras los neuropediatras recomendamos que los bebés pequeños no se expongan a los aparatos, a las pantallas. Y son niños que les van a atraer muchísimo los ruidos y las vibraciones, más que las voces, ¿no? Entonces son niños que van a preferir ruidos diferentes a las voces, y que son de los niños que cuando les dan una orden te miran mucho al rostro, porque lo que quieren es un poco descifrar tus gestos, de tu cara, de tus manos, antes que lo que estás diciendo, porque les cuesta procesar precisamente ese sonido en especial, el de la voz. Y los dos bebés, el niño hipersensible y el hiposensible, pueden tener demoras en adquirir el lenguaje. Si uno quiere entender más fácilmente estos problemas sensoriales, son problemas como de filtración, ¿no?, de los estímulos. Dejamos pasar algunos que deberíamos atender y algunos otros les prestamos demasiada atención. Esto es básicamente una forma muy simple de explicar los trastornos sensoriales, que yo creo que como pediatras, el pediatra, la enfermera, tiene que explorar. Y esto se puede hacer preguntando a los padres si hay alguna conducta, alguna respuesta en casa que el niño haga que al papá le llame la atención, ¿no? Por ejemplo, les pueden decir: mi hijito siempre se arremanga, ¿no? Las mangas las quiere tener arriba. Esa es una forma de una cuestión sensorial. Mi hijo no toca la comida, solo espera que se la dé en la boca, porque no puede llevarse, no puede tocar la galleta, no puede tocar lo que sea que pueda comer, porque no le gusta la sensación, ¿no?, el tacto. Entonces, allí podemos tener algunas cuestiones para manejar, y si son suficientemente severas, para incluso tratar. Hay muchas formas de medir trastornos sensoriales, pero lamentablemente en nuestro medio eso no está estandarizado. Y yo les diría que parte de nuestra evaluación regular entonces es preguntar por estos síntomas y hablar con el médico rehabilitador para ver si estos niños ameritan lo que se llama la terapia sensorial. Un punto importante sobre los bebés prematuros es que a veces nos olvidamos de los bebés prematuros tardíos. Y eso pues no está bien. De hecho, uno quisiera ver a todos los bebés prematuros, pero eso es muy complicado. Pero es cierto que la población de prematuros tardíos tiene también una incidencia de algunos problemas. Pueden tener alteraciones de tipo respiratorio y de la succión durante la hospitalización. Esto es bastante frecuente, ¿no?, estos problemas casi transicionales. Pero también encontramos estos niños que pueden tener alteraciones sensoriales. Son un grupo interesante de niños que pueden tener como único síntoma de su prematuridad estos síntomas sensoriales. Y también van a ser, como tales, niños que puedan tener alguna sospecha de autismo en los primeros años, cuando se hacen las pruebas para buscar el autismo. Y aquí tengo que hablar sobre autismo, por supuesto, cuando hacemos seguimiento de prematuros, porque esto es algo que podemos explorar con algunas pruebas simples. Este es el MCHAT, el test de autismo para chicos de 18 meses a más, que deberíamos aplicar en nuestras consultas de prematuros en forma regular. Y esto porque la prevalencia de autismo en el paciente prematuro va entre 2 y 5%, que es 2 a 5 veces lo de la población general. Y los síntomas de autismo, de trastornos de socialización, son del 10 al 15%. Entonces, hay que buscarlos en forma rutinaria. Vamos viendo ya niños un poquito más grandes y encontramos que los bebés que han sido prematuros, sobre todo los más pequeñitos, menores de 28 semanas, tienen en un porcentaje alrededor del 30%, 1 de cada 3, problemas en lenguaje, no solamente en la comprensión del lenguaje, sino también en la expresión del lenguaje, y problemas en el aprendizaje. Un porcentaje menor va a tener parálisis cerebral. Entonces, si nosotros nos vamos a preocupar solamente por el desarrollo motor, vamos a estar perdiendo muchos bebés que van a venir con un desarrollo motor normal, pero con problemas
en otras áreas. Por eso es que el seguimiento de estos niños tiene que ser bastante más estrecho y no solamente con un examen neurológico basta, sino que hay también que hacer un examen de las funciones superiores. El problema, además, es que conforme los niños van creciendo, se van agregando algunas otras dificultades que son básicamente el manejo de las emociones y de la conducta. Esto se puede ver en un 20% de los bebés prematuros pequeños. Y algo que vemos constantemente en el consultorio de neuropediatría es que pueden tener también déficit de atención, problemas de atención e hiperactividad. 1 de cada 3 bebés, yo diría que nuestra población es casi el 50%. Y también son niños que pueden tener dificultades para la interacción social, sin decir que tienen autismo, pero podrían estar en riesgo del mismo precisamente por este tipo de maduración anómala en las vías del lenguaje de la socialización, y por tanto el riesgo es mayor. Y hay que buscar en todos los bebés esas capacidades verbales de comunicación, es decir, los hitos del lenguaje, y las no verbales, el lenguaje no hablado, los gestos, el aplauso, el señalar, el indicar, y el entender las señales del adulto o del otro niño que se relaciona con él. Fijémonos ahora en niños un poquito más grandes, esto sí, para dejarlos reflexionando un poco sobre la importancia del ambiente donde el niño crece. Y vemos que aquí ya los factores de riesgo para problemas después de los 5 años ya dejan de ser los anteriores y se centran en algunos puntos que ya ustedes pueden imaginar: el niño muy chiquito, el de menor edad gestacional, por supuesto, el niño con lesión cerebral, por supuesto, porque esto, pues, el cerebro se ha tenido que adaptar a estas lesiones, pero ellas dejan su huella. Pero aquí también ingresa, como tan importante como los otros, con el mismo peso, el nivel socioeconómico. Es decir, si este niño prematuro, con lesión o con muy bajo peso, crece en un ambiente donde su estimulación no está garantizada, donde su supervisión no está garantizada, pues tenemos ahí otro factor de riesgo importantísimo para su neurodesarrollo. Y les repito, estos hogares con problemas deberían ser detectados desde muy temprano, ¿no? Porque la condición del bebé puede ser muy buena, pero si crece en este ambiente desfavorable, pues no va a ser la mejor. Y la idea, por supuesto, con los bebés es llevarlos a su desarrollo óptimo. Terminamos ya hablando un poquito de las edades mayores, y en cuanto a los escolares, lo que podemos decir es que las evaluaciones que hemos hecho en los primeros años no nos van a predecir quién va a ir mal en el colegio. Y los exprematuros, cuando los evalúan en el primer año del colegio, resulta que les va peor en matemática, en la comprensión de la lectura, el inicio de la propia lectura, la lectoescritura, la grafomotricidad. En Estados Unidos usan mucho esto del deletreo también, eso también, y también en la actividad física. O sea, vienen con esas desventajas importantes en este aspecto. Y más del 50% de los prematuros muy pequeños van a tener una o más áreas de problema del aprendizaje. Las más típicas, las áreas de lectura, de matemática y de lenguaje. Esto es en chicos de 9 años. Nuevamente, también comparado con los bebés de término, hay una muy grande diferencia entre estos bebés y los bebés de muy bajo peso. Entonces, el que sigue al prematuro en el tiempo tiene que ir mirando algunos otros puntos más. No puede mirar solamente ahora ya el perímetro cefálico, el peso, la talla, como antes, los antecedentes, ¿no? Ahora hay que mirar cómo va su rendimiento escolar. Y esto va a requerir comunicarnos con la profesora, el profesor del salón, y ver cómo va yendo el bebé, no solamente en su aprendizaje de la matemática, la lectoescritura, sino también en su capacidad de concentrarse, qué tan capaz es de la actividad física o la hace en exceso. Si es un niño hiperactivo podría ser el caso. Cómo van los ámbitos de alimentación y del sueño, cómo son sus habilidades para relacionarse con otros niños en el salón y en la familia, cómo está el control de los impulsos, que esto se puede ver muy bien preguntando cómo juega el niño con otros niños, si es un niño que sabe participar, sabe esperar su turno, o es un niño más bien que interrumpe, que se frustra fácilmente. Esto también es una forma indirecta de evaluar lo que se llama la adaptación al cambio o flexibilidad cognitiva. Todas estas conductas son muy importantes de ver, y algunas evaluaciones neuropsicológicas, que es la que usamos nosotros, nos ayudan a valorar esto de una forma más objetiva. Pero como pediatras, como enfermeras, como neuropediatras, pues no debemos de dejar de evaluar esto en el prematuro que llega a la edad escolar. Brevemente termino mencionando lo que hablábamos al principio: cómo es que la prematuridad afecta la vida ya en el futuro, en adolescentes y en adultos. Y algo que sí se puede ver a lo largo del tiempo es que
En promedio, el coeficiente intelectual del adulto o el adolescente que ha sido prematuro es más bajo, casi en 10 o 15 puntos, que el de sus pares que no han sido prematuros. Eso quiere decir que las capacidades cognitivas, digamos, pueden estar disminuidas en forma importante, ¿no? Y esto puede asociarse, por supuesto, nuevamente otra vez al menor nivel socioeconómico y a los problemas de salud más adelante. Esto es un círculo vicioso que empieza con la prematuridad y se puede arrastrar nuevamente muchos años después. Y hay algo que me hace a mí pensar mucho, porque todavía no veo yo pacientes prematuros a los que haya visto nacer y que ya los conozca como adultos. Eso en pocos años va a pasar. Pero fíjense que es una población de riesgo también para problemas de salud. Esto se ha demostrado ya hace mucho tiempo que la prematuridad, sobre todo si se acompaña de peso muy bajo, puede ser una condición de riesgo para desarrollar síndrome metabólico, hipertensión, enfermedad cardiovascular, problemas renales crónicos en la adultez. Muy, muy importante entonces reconocer este factor de riesgo en esta población. Y un punto que también nos preocupa mucho es que la prematuridad se ha asociado a un riesgo mayor de enfermedades psiquiátricas. Estos exprematuros tienen un riesgo mayor de desarrollar ansiedad, depresión y también de tener trastornos de personalidad. Nuevamente, el seguimiento requiere ser por largo tiempo. Esta no es la mayoría de la población, pero ya que el riesgo se identifica, pues hay que irlos vigilando, sobre todo yo digo desde la adolescencia, ¿no? Hasta donde el pediatra tiene cierto alcance y transferir esta responsabilidad más adelante al médico internista o al que sea que vigile al ex prematuro en el futuro. Entonces termino esta charla agradeciéndoles de nuevo por la invitación, recordándoles que el impacto de la prematuridad se aprecia a lo largo de la vida, es decir, esta es una condición que nos acompaña a lo largo de la vida y que el personal de salud que cuida de un recién nacido, pues tiene que no solamente cuidarlo al principio en la unidad de cuidados intensivos, sino también tener un programa de seguimiento para reconocer estos signos de alarma del desarrollo que pueden estar presentes en todas estas etapas. Sabemos que esta vigilancia tiene que ser prolongada, multidisciplinaria, y un punto que es muy importante es que debemos buscar la forma de incorporar a los padres en un rol cada vez más activo, identificar quiénes son los cuidadores óptimos de estos bebés y hacerlos partícipes de este seguimiento. Todo esto va a ayudar a optimizar el cuidado del prematuro en el tiempo.